Hay personas que interpretan que en la Biblia se habla de extraterrestres, y los que tratan de afirmar esto lo argumentan basándose en lecturas superficiales de ciertos relatos bíblicos. Por ejemplo, toman el relato sobre que Elías ascendió al cielo tras llegar un carro de fuego con caballos de fuego y dicen que ese carro de fuego era un ovni y que por eso ascendió al cielo y todo esto. O por ejemplo, leen sobre el tema de los Nefilim en Génesis capítulo 6, que los Nefilim son aquellos personajes que en las Biblias en español traducen como los gigantes. Y pues la gente comienza a decir que estos Nefilim en verdad eran extraterrestres, que tuvieron mujeres humanas, cosas por el estilo. Es decir, hay personas que tomaron la Biblia hebrea y la volvieron una novela de ciencia ficción. Crearon ideas bíblico-conspiranoicas, digamos, y esto se ha vuelto un negocio muy popular en los últimos años. Así ocurre incluso en documentales de History Channel acerca de, no sé, los Anunnaki, y hasta hay canales de YouTube donde le sacan provecho a la Biblia sacándola de contexto. Y por eso yo creo que es importante que si una persona quiere entender lo que realmente dice la Biblia hebrea, ¿por qué no preguntarle a un judío? O por lo menos, ¿por qué no preguntarle a alguien que sepa el idioma de la Biblia, el hebreo? Es más, sobre este tema yo incluso le preguntaría a un científico si realmente tiene sentido este cuento de los ovnis en la Biblia a nivel racional. Por casualidad yo soy judío y también soy científico, pero en todo caso quiero hablar desde otro ejemplo famoso que utilizan para tratar de decir que la Biblia habla de ovnis y de extraterrestres y todo esto. Y esto es acerca de la visión del primer capítulo del libro de Ezequiel, Yehezkel en hebreo. El capítulo 1 de Ezequiel es tan intrigante que en la tradición judía tiene un estudio por sí solo. Ese capítulo en la tradición judía se conoce como Maaseh Merkabah. Les voy a resumir brevemente de qué se trata Maaseh Merkabah y verán la complejidad del asunto. Esta es una visión que se repite 4 veces en el libro de Ezequiel. Les voy a escribir básicamente lo que dice Ezequiel y quiero que ustedes ahora utilicen su imaginación, pero les advierto, no se asusten porque en serio esta es una descripción difícil y por eso no es de sorprender que hay personas que se imaginan extraterrestres cuando leen este capítulo. El núcleo de la visión de Ezequiel es que aparecen 4 criaturas vivientes, cada una con 4 caras, de hombre, de león, de toro, de águila, y tienen 4 alas, 2 extendidas hacia arriba que tocan entre sí, los unos con los otros, y 2 que cubren el cuerpo. Así bajo sus alas ellos tienen manos de hombre, sus pies están rectos, resplandecen como el cobre, que a propósito arqueológicamente se han encontrado sellos persas del siglo VI antes de la era común, en donde se ven imágenes similares a esta descripción, de seres de 4 alas, con cuerpos de hombre que están alzando el cielo y todo esto. Pero, cierro paréntesis, en la visión de Ezequiel, encima de sus cabezas se extiende el firmamento brillante, debajo de sus pies hay ruedas que les permiten a estas criaturas moverse en cualquier dirección, y estas ruedas están llenas de ojos, que a propósito estos ojos simbolizan la visión total de Dios. Las criaturas parecen como carbones de fuego ardiente con relámpagos que salen de fuego y se mueve rápidamente como un destello de relámpago, digamos. Y alrededor hay un resplandor como de un arco iris en un día lluvioso. Ahora, a medida que Ezequiel avanza en la visión que él tiene, comienza a hacer descripciones más y más detalladas del Maaseh Merkabah, y el lenguaje se vuelve mucho más incierto. Ezequiel al final de este capítulo habla de que hay una semejanza con un trono con apariencia de zafiro y que sobre la semejanza del trono hay una semejanza como la apariencia de un hombre. Y esa es la semejanza de la gloria de Dios. Ezequiel 1:28. Así termina la visión de Ezequiel, luego él cae al suelo y escucha una voz. Ahora, esto que les acabo de decir, yo sé que para un religioso es difícil de escuchar, porque en el judaísmo nosotros procuramos explicar que Dios no tiene forma. Pero lo cierto es que la Biblia hebrea muchas veces utiliza expresiones físicas, materiales, para explicar características de Dios. Recuerden que fue a partir de los filósofos del medioevo cuando se empezaron a desarrollar terminologías para explicar que Dios es abstracto y cosas así. Surgieron términos como antropomorfismo y otras definiciones filosóficas para explicar el lenguaje de la Biblia hebrea en relación a las descripciones de Dios. Porque, por ejemplo, si ustedes leen la Biblia hebrea, dice cosas como la mano de Dios, pero no puede ser, porque Dios no tiene mano. Es evidente que el lenguaje que usa la Biblia hebrea para explicar ideas es un lenguaje distinto al que usamos hoy en día para explicar ideas. Por ejemplo, si hoy en día utilizamos palabras de la filosofía kantiana como el fenómeno y todo esto, antes no era así. Isaías, para explicar características de la divinidad, él no te va a decir el nuómeno y cosas así. Lo que él te va a decir es
vi a Dios sentado en un trono alto y sublime. ¿Sí me entienden? La terminología del Tanaj es así, y no porque sea literal que Isaías vio a Dios sentado. La experiencia profética y la terminología del hebreo bíblico tienen otro propósito. Cuando describen la gloria de Dios por medio de términos como zafiro y todo esto, el punto no es describirte a un extraterrestre, sino te tratan de transmitir conceptos a través de un lenguaje natural, que hoy en día entendemos distinto. A propósito, incluso en muestras arqueológicas de épocas contemporáneas a Isaías, por ejemplo, la arqueóloga Eilat Mazar, ella encontró en Jerusalén un sello perteneciente al rey Ezequías, que tiene símbolos egipcios que representan abstracciones sobre la divinidad, como el sol y cosas así. Pero no es la figura de un dios como tal, como persona. Y les recuerdo que Ezequías es recordado por haber sido muy estricto en la devoción a Dios. Es decir, en la cosmovisión judía de antaño te explicaban ideas con terminologías distintas a las terminologías filosóficas de la modernidad. De hecho, por el contrario, la narrativa sacerdotal del Tanaj explícitamente describe a Hashem como que creó al hombre a su imagen y a su semejanza. El profeta Ezequiel en sus visiones es fiel a esta premisa, a esta forma hebrea de explicar las cosas. De hecho, también encontramos algunos otros profetas que testificaron que vieron a Dios, como Micaías, hijo de Imla, esto es en Primera de Reyes 22:19, y también Isaías, como les dije, que vio sentado a Dios, también Amos 7:7 y de manera indirecta Jeremías 1:9, que usan conceptos como de visión respecto a Dios. Ahora, ¿entienden por qué hay gente que intenta insinuar que Ezequiel habla de ovnis? Porque la gente se fija en la descripción como tal, pero la desconectan de la cosmovisión hebrea. Ahora, yo me puedo poner a analizar este capítulo de Ezequiel con ustedes, pero hay un problema. En la Torah oral, en la Mishnah, en el Tratado de Hagigah, está escrito que los judíos no podemos enseñar al público el significado de este capítulo de Ezequiel. Por lo tanto, no me voy a detener mucho en explicarles la razón de esto ni los detalles sobre este capítulo, pero sí les quiero explicar algunos puntos que hay que tener en cuenta sobre el estilo de Ezequiel. Porque de esta manera ustedes van a poder ver que realmente no tiene nada que ver con extraterrestres. A propósito, hablando de esto, los sabios de Israel casi que no incluyen a Ezequiel en la Biblia hebrea, pero fue gracias a un sabio que se llamaba Hanania ben Hizkiah ben Gaón que al final el libro de Ezequiel terminó siendo incluido en el Tanaj. Y la razón de por qué no querían incluir a Ezequiel era por dos razones. Uno, porque en los capítulos del 40 al 48, Ezequiel trae una descripción sobre los sacrificios del futuro templo de Jerusalén, y esta descripción de Ezequiel explícitamente es contradictoria con lo que dice la Torá. La segunda razón por la cual no querían agregar Ezequiel en la Biblia es por el capítulo 1, porque el capítulo 1 de Ezequiel contiene algo que los judíos llamamos los secretos de la Torá. O sea, la explicación del Maaseh Merkabah es considerada un secreto de la Torá. Pero si uno quiere en general entender las ideas que presenta Ezequiel, lo primero que una persona debe hacer es entender su estilo de redacción. Si entendemos la forma en la que está escrito el libro de Ezequiel, esto nos puede ayudar a entender el punto del capítulo 1 de este profeta. Si me permiten contarles un dato curioso sobre mí, cuando yo tenía 15 años de edad, yo estuve entre los finalistas de una competencia internacional, la más prestigiosa del mundo, acerca de los conocimientos de la Biblia hebrea. Uno de los métodos que utilizamos para aprendernos a los profetas de memoria es conocer su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje característico de Ezequiel? El profeta Ezequiel, de hecho, es demasiado único. Es un profeta que tiene extremos muy marcados en su forma de expresarse. Por ejemplo, muchísimas veces Ezequiel utiliza un lenguaje sumamente sacerdotal. O sea, Ezequiel es un profeta que habla como si fuera un sacerdote del templo. Y es muy difícil tratar de separar la parte profética de la parte del lenguaje de sacerdote de Ezequiel, porque es un lenguaje muy técnico, muy descriptivo. Es tan así que incluso uno podría pensar que el libro de Ezequiel se escribió en Jerusalén, y no fue así. O sea, su conocimiento ritual es tan detallado que pareciera que el libro de Ezequiel no fuera redactado en Babilonia. Hay investigadores que dicen que partes fueron escritas en Jerusalén, pero la opinión aceptada entre los académicos es que no, que Ezequiel fue escrito en Babilonia en general. Pero el punto es que Ezequiel utiliza un lenguaje sacerdotal muy parecido al libro de Levítico, o utiliza ciertas expresiones que aparecen en el libro de Éxodo. Y este es un detalle muy importante, porque es justamente una de las características textuales del capítulo 1. Porque si uno está familiarizado con lo que se llama la fuente textual sacerdotal, uno puede notar que este capítulo utiliza mucho este estilo de lenguaje.
No me voy a detener mucho en este punto para no hacer este video muy difícil y muy largo, pero eso se puede ver, por ejemplo, en la descripción de los querubim y otros detalles de los querubines. Otro aspecto interesante del estilo textual de Ezequiel es que su libro no es como los demás profetas, sino que Ezequiel, en particular, él logra combinar un estilo de prosa con un lenguaje sumamente técnico y detallado. Ezequiel te va a dar detalles de detalles, él te va a dar analogías y luego te va a explicar las analogías, lo que significa. Es un profeta muy elaborado. Por ejemplo, cuando él habla de la profecía de los huesos secos, que después de Ezequiel de darte toda la descripción, toda la visión, capa por capa, luego Ezequiel te explica que estos huesos son Israel. O sea, en términos textuales, Ezequiel tiene un tecnicismo muy alto al expresarse. Ezequiel te repite las frases, pero dichas de distinta manera, y te hace juegos de palabras que incluso a veces tienen sentido del humor. Aunque bueno, también Zacarías ocurre este estilo, pero la diferencia es que cuando Zacarías escribe, te hace descripciones, lo hace de forma poética. En cambio, Ezequiel no. Ezequiel tiene algunas partes de poesía, pero la mayoría es en prosa, y Ezequiel lo hace con un carácter sacerdotal, no con un carácter poético. Y esto de que se repitan las mismas ideas proféticas, pero de distintas formas, es algo que ocurre porque al parecer llegaron distintas tradiciones de Ezequiel y estas distintas frases de sus, digamos, hechos proféticos se recopilaron y se unieron en un solo texto como lo tenemos hoy en día. A propósito, quizás por eso en la Septuaginta, que es la traducción al griego, en la Septuaginta de Ezequiel, a veces ustedes van a encontrar un orden distinto de los versículos. Así ocurre, por ejemplo, en el capítulo 7, en donde están los mismos versículos que en el texto masorético, pero en un orden distinto. Pero, en fin, volviendo al tema de los marcianos de Ezequiel en el capítulo 1, este es un capítulo que juega con las palabras en hebreo. Es muy técnico, y por eso yo creo que para comenzar no se puede ignorar la importancia del hebreo en este capítulo. Ezequiel te usa términos muy únicos en toda la Biblia, como por ejemplo la palabra hashmal, o términos que en hebreo no son fáciles. Pero Ezequiel no está tratando de describirte extraterrestres, sino que ese es su estilo de escritura a lo largo de todo su libro. Incluso cuando Ezequiel te describe el futuro tercer templo de Jerusalén, lo hace así, utilizando un lenguaje muy complicado, muy detallado, muy típico de la fuente sacerdotal. Y créanme que el tercer templo no es un extraterrestre, sino que ese es el estilo del profeta. Y miren, yo sé que no todo el mundo sabe hebreo, o sea, no pasa nada en verdad, sino que les digo esto porque muchas veces se van a encontrar personas en redes sociales y todo tratando de explicar la Biblia, pero resulta que estas personas ni siquiera conocen el Aleph Bet, el alfabeto hebreo. No tienen ni la más mínima idea, no tienen preparación del tema, y lo que ocurre es que vienen de otras áreas del estudio y se ponen a tratar de explicar el Tanaj en hebreo. Y esto causa confusión, porque como ustedes pueden ver, el día de hoy empiezan a hablar sobre extraterrestres en Ezequiel, y por eso mi mensaje es que no coman cuento, busquen fuentes confiables, busquen personas que saben del tema. Y ahora, puntualmente, ¿Ezequiel habla de extraterrestres? La respuesta es que no. Desde el punto de vista que mencionamos antes sobre las descripciones de las características de Dios, realmente no hay una diferencia esencial entre las visiones de Micaías y Isaías y la visión de Ezequiel. Simplemente que la descripción de Ezequiel es más precisa y más detallada. Lo que los profetas anteriores dicen a veces en pocas palabras, Ezequiel lo ilustra con una precisión geométrica hasta los detalles más pequeños. Ahí es donde radica la diferencia textual. Por eso es que la noción de que Ezequiel habla de extraterrestres no tiene sentido. O sea, Ezequiel capítulo 1 es esencialmente lo que hablan todos los demás profetas, solamente que él tiene un estilo sacerdotal y detallado. Ese es todo el punto. Ahora, el tema de Masea Merkabah no es exclusivo de Ezequiel. Incluso en los libros apócrifos como Ben Sira se menciona la Merkabah. Es más, hay otros lugares en la literatura apócrifa como el del libro de Enoch, capítulo 14, en donde se ven estas ideas. Y estos textos son del periodo del Segundo Templo. Además, hay algo muy interesante, que estas temáticas que se ven en Ezequiel capítulo 1 incluso tienen paralelos en representaciones asirias de la antigüedad. Por ejemplo, los Lamassu, que también se les conoce como Karubu o Keribu, depende si lo pronuncias en acadio. El Lamassu o Keribu, que de hecho suena como Keruv en hebreo, Kerubín, eran criaturas mitológicas con un cuerpo de toro, alas de águila, con cabeza de hombre. ¿Suena familiar? Pues, así como lo describe Ezequiel, pues hay muestras arqueológicas de Lamassu que se han encontrado en el palacio del rey Sargón y cosas por el estilo. Ahora, la idea es entender que el lenguaje que utilizan los profetas es distinto al nuestro, tiene una cosmovisión distinta.
No es porque hayan visto extraterrestres, sino porque te están tratando de presentar ideas. En fin, hay muchísimo que hablar sobre este tema. Les dije, el Masea Merkabah tiene un estudio por sí mismo. Pero, sea como sea, la lección que les quiero dar son 4 lecciones. 1. Continúen sus estudios. 2. Sigan aprendiendo del canal Filosofía Judía, mi canal, también del canal Investigando la Historia. Y 3. No coman cuentos. Y 4. Sean buenas personas, porque con extraterrestres o sin extraterrestres, la idea es que sigamos siendo buenas personas, ayudemos al mundo y les envío un saludo, shalom.